Hola, muy buenos momentos tengan todos ustedes. Retomo la publicación de videos después de más o menos 2 semanas de no publicar, debido a que este video que voy a publicar es bastante complejo. Estoy hablando sobre los milagros y estoy hablando sobre el milagro de la salvada de 8 personas y de los animales en el arca de Noé en el diluvio universal. Para eso tengo que demostrar que hubo un diluvio universal, lo cual lo he hecho en los videos anteriores. Ahora voy a hablar qué pasó después del diluvio. Pero tengo que corregir algo. En mi libro, La ciencia del diluvio universal, había yo propuesto como hipótesis que el diluvio fue en el año 2513 a.C. Me he puesto a revisar concienzudamente las fechas, las posibilidades y también los comentarios de mucha gente que me comentó que le parecía poco tiempo y que quedaban algunas cosas huecas. A raíz de eso, también revisé las cuestiones bíblicas y me encontré con la Septuaginta, donde habla realmente y modifica fechas de los patriarcas. Todo esto me llevó a la conclusión de que sí es necesario modificar la fecha en la que se desarrolló el diluvio universal. Aparte de esto, también hubo un periodo post-diluvio, que fue el periodo glacial, que duró, según Michael Lord, cerca de 700 años. Entonces, revisando todos los datos de la historia realmente, que empieza después del diluvio universal, lo demás es prehistoria, encontramos que el diluvio fue aproximadamente en el año 3108 a.C. O sea, en el cuarto milenio, a finales del cuarto milenio antes de Cristo. Después de esto vino un periodo de crecimiento explosivo de la población durante los primeros años y vino la Torre de Babel y la dispersión de los pueblos. Y el periodo de glaciación duró desde ese entonces hasta el año 2400 antes de Cristo. En su periodo máximo en el año 2600 antes de Cristo. O sea, el 2600 antes de Cristo fue el periodo máximo de glaciación y en el 2400 antes de Cristo vino la división de la Tierra. ¿Qué quiere decir la división de la Tierra? Se fue dividiendo porque se creció el nivel del mar más o menos unos 100 metros, 150 metros, hay cálculos diferentes, y esto dio origen a que se formaran una multitud de islas y se separaran algunos continentes. Esto especialmente en Oceanía, en Europa y por supuesto en las islas del Caribe en América. Entonces, el poblamiento realmente universal ya se había dado para el 2400 a.C. Ya había el ser humano ya estaba en todos los continentes y en casi todas las islas que hoy conocemos. Veamos cómo se produjo todo este proceso y este evento. Entonces los invito a ver el detalle de lo que vamos a vivir, cómo se desarrolló la historia universal a partir del diluvio universal, a partir del año 3108 a.C. Veamos esto, pueblo por pueblo, cultura por cultura, y esto nos ayudará a entender que realmente el diluvio es una realidad histórica. Todo esto lo ligo con los haplogrupos del cromosoma Y y lo ligo con los hallazgos arqueológicos. Muy bien, y con la lingüística, por supuesto, porque acuérdense que los haplogrupos del cromosoma Y están muy ligados con la familia lingüística. Entonces vamos a estudiar la cultura humana ligando genética de poblaciones, lingüística, antropología y, por supuesto, los relatos históricos que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Continuamos.
con este proceso del milagro del diluvio universal. Para el año 3108 a.C., que fue el año probable del diluvio universal, los mayas le llaman a este el año cero en su calendario maya. Curiosamente, es el único calendario que marca como inicio de la creación en la fecha del diluvio universal. Es una coincidencia bien interesante. En el año 3106 nacen los hijos de Sem, Cam y Jafet, o sea, nacen los haplogrupos y J, no, los J, los I, los K2, Ka y el GHIJK y el haplogrupo G. Bien, en el primer momento de la historia humana de 3108, como había muy poca población, calculo que la tasa de crecimiento de la población era de 5% anual y me puedo quedar corto. Esto implica que había un duplicamiento de la población cada 15 años. Así, para el año 2940 a.C. a 2925 a.C. habría entre 22.000 y 45.000 habitantes. Esto implica que es el límite que yo calculo como máximo para que la población se dispersara. Hasta que llegaron a esta cantidad de población, los clanes y los pueblos se dispersaron. Y ese es el momento que se llama la Torre de Babel, donde se dividen los pueblos. Y dio lugar a todas las familias lingüísticas que conocemos y algunas familias lingüísticas extintas, que ya no aparecen o que aparecen como lenguajes aislados. Vamos a estudiar cada uno de estos procesos. Primer proceso, el proceso de Mesopotamia. Vamos a empezar con Mesopotamia porque ahí es, digamos, el lugar más cerca de donde fue la Torre de Babel. Mesopotamia fue rápidamente ocupada por las tribus del haplogrupo J, descendientes de Sem. Y desarrollaron en el año 2890, 2900 a.C., la cultura Dabaguilla, que era correspondiente al Neolítico. Para el año 2800, 100 años después, ya tenían la cultura Hasuna Samarra del Calcolítico. O sea, ya habían pasado a la época del cobre, a la era del cobre. Y en el año 2650 desarrollaron la cultura del Obeid. Y en el año 2600 la cultura de Uruk. Uruk, que es la cultura del bronce. Esto es muy importante porque hay un cambio ya tecnológico muy importante. Hay que tomar en cuenta que después vino la época de Cuara, en el 2560 termina Uruk. Tiene que ver mucho esto fundamentalmente con la inundación que se produjo de las zonas bajas. Seguramente muchos poblados de Mesopotamia quedaron debajo de las aguas una vez que subió el nivel del mar. Para el año 2470, 2000, se desarrolló la cultura Yemdet Nazar y para el año 2400 empezó el periodo arcaico de las dinastías mesopotámicas. Para el año 2350 inicia el Imperio Acadio. El Imperio Acadio, formado por Sargón I, es el primero que podemos decir que es un reino que abarca varias ciudades y que tiene súbditos en varios lugares y que establece la guerra como principio fundamental para someter a los demás pueblos. Este imperio acadio dura más o menos unos 250 años y termina en el 2100, donde hay un pequeño resurgimiento de los sumerios y luego viene el año 2000 a.C. el
el imperio amorreo. En el 1600 viene el imperio asirio, ¿sí? Basado en Nínive, ¿sí? Y Babilonia. Y este imperio, fundado en Nínive y en Babilonia, dura de 1600 a.C. hasta el 600. Dura 1000 años este imperio. Este imperio es de los más importantes que existen, de una cultura muy, muy grande, y es derrotado, Mesopotamia es derrotado por los persas de Ciro en el año 500 a.C. Los persas dominan 200 años Mesopotamia y en el año 300 son dominados y vencidos por los macedónicos y se establece el imperio macedónico en Mesopotamia que dura hasta el año 200 a.C. y después vienen ya los romanos a dominar Mesopotamia hasta la época actual. Entonces, el desarrollo de la cultura mesopotámica da lugar se puede decir, desde 2900 a.C. hasta el año 200 a.C. Los grupos semitas del haplogrupo J fueron vencidos por los persas, que son del grupo jafetítico del haplogrupo R1b, o por los grupos griegos también del R1b, grupos jafetitas. Podemos decir que los semitas del haplogrupo J fueron dominantes hasta el año 500 a.C., o sea, más o menos 2000 años de dominio de los semitas en las tierras de Mesopotamia. El otro grupo semita es de ahí mismo, de esa zona de Medio Oriente, es el pueblo de Israel. Es muy importante el pueblo de Israel porque es el que nos da todo el relato histórico, ¿sí? Hasta su formación. El pueblo de Israel empieza entre los ríos Tigris, Éufrates y Nilo surgieron las primeras civilizaciones. En este territorio se desarrollan los hechos que narra la Biblia. En la ciudad de Ur, unos 2000 años antes de Cristo, Dios se manifestó a Abraham en Mesopotamia. Él y su esposa Sara partieron con sus rebaños y criados. Comenzaba una epopeya fantástica, la historia del pueblo de Israel y de la salvación de los hombres. Lo que llamamos Palestina. Dios hace a Abraham dos promesas: dar a sus descendientes el país de Canaán y que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Abraham no tenía hijos y ya era anciano, pero tuvo fe. Dios cumplió y Sara tuvo un hijo, Isaac, el heredero de la alianza. En el año 1900, ¿sabes qué es la alianza? Nace más o menos José. Es el pacto que Dios hizo con Noé y Abraham y que luego se renovó solemnemente con Moisés Se conoce como la entrada a Egipto, después de la sequía terrible que hubo. El pueblo de Israel permanece 430 años en Egipto y en más o menos en 1460 sale de Egipto a través de la epopeya relatada en el Éxodo. Es muy importante que conozcamos. Y en el año 1460 entran a la zona de Cananea, donde la conquistan, establecen sus reinos, ¿sí? En el año 1100, el primer rey Saúl. En el año 1100 antes de Cristo, David es rey. Y en el año 1000, Salomón es el famoso rey. En el año 800 antes de Cristo se hacen dos reinos, el de Judá y Israel. En el año 700 antes de Cristo son conquistados por Asiria. Y en el año 500 antes de Cristo son conquistados por los persas. Y en el año 300 a.C. son conquistados por los macedónicos, y en el año 100 a.C. son conquistados por los romanos. Y el pueblo de Israel sufre en el año 72 después de Cristo la destrucción de sus pueblos y se dispersan por todo el mundo. Pero en ese entonces, en el año 33,
muere Jesucristo crucificado y resucita y se forma la religión cristiana. Los seguidores de Jesús de Nazaret formamos la religión católica y las religiones cristianas en general. Esa es la historia a grandes rasgos de Israel. Un pueblo semita, también del grupo J1, del J1, y que pues tuvo una importancia enorme y tiene una importancia enorme en la historia de la humanidad. La otra cultura semita, el otro pueblo semita, son los pueblos del haplogrupo I. Del haplogrupo I existe el 2, el I1 y el I2. El I1 más o menos se forma en el año 2830 a.C., justamente cuando la Torre de Babel, un poquito después de la Torre de Babel, y el I2. El I1 son los que van a colonizar el norte de Europa fundamentalmente, todo el norte de Europa, ¿sí? Y van a llegar ahí en el Neolítico, van a formar todos los pueblos nórdicos, europeos, escandinavos, y forman culturas que van a ser posteriormente, a partir del año 500.000 a.C., por los indoeuropeos. O sea, los celtas y germanos llegan e invaden a los pueblos del I1. No persiste ninguna lengua de ellos. El I2 son los pueblos que se van a Grecia, a Creta, forman la cultura minoica y la lengua linear A, linear B, el macedónico. Y aunque existen muchas personas descendientes de I2, no dejan ninguna huella lingüística. Bueno, no existe ya su grupo lingüístico, su familia lingüística, y no hay ningún pueblo con mayoría con I2. Los únicos con mayoría en I2 son algunas islas de Croacia que se mantuvieron ahí mucho tiempo, ¿sí? O en Cerdeña. Realmente el I1, la cultura minoica y toda la cultura griega antigua y de los Balcanes y el Mediterráneo fueron dominados después por los del haplogrupo R1b, o sea, los anatolios, los griegos. Esos son los pueblos semitas. Veamos ahora qué pasó con los pueblos jafetitas. Culturas camitas. Las culturas camitas prácticamente desarrollaron muy poco, excepto la cultura egipcia y la cultura fenicia. Vamos a estudiar un poco la cultura egipcia como ejemplo de las culturas camitas. Las otras culturas camitas son la drávida en la India, que fueron subyugadas por los abrámicos, los indoeuropeos, y la cultura australiana, que nunca progresó, las culturas paleosiberianas, que tampoco progresaron mucho. Y otra cultura camita muy importante, pues fueron los caucásicos, que pues no pasaron desde ahí, del Cáucaso. Vamos a estudiar entonces ahora la cultura egipcia. Y los egipcios tuvieron el haplogrupo E1b. Este grupo E1 emigró después de la Torre de Babel hacia Egipto, y lo primero que formaron después del diluvio, al llegar allá, desarrollaron la cultura de Nakada 1 hasta Nakada 3. Hasta Nakada 3, exactamente. Más o menos de 2700 a.C. al 2530 a.C. Es muy importante señalar que la cultura egipcia fue prácticamente simultánea o paralela a la cultura mesopotámica. La dinastía 1 de los egipcios, 2500 a.C., se desarrolla casi como prehistoria, y realmente la dinastía 4 hasta el 2410 es la más
la que viene ya a marcar la historia de Egipto. Es importante señalar que más o menos cada dinastía duraba unos 100 años, a veces convenían 2 dinastías juntas, y algunas veces fueron invadidos por otros pueblos. Tal fue el caso de la dinastía octava, ¿sí? La dinastía 16, la dinastía 17, donde fueron invadidos por los hititas, y finalmente nos interesa la dinastía 13, la dinastía 12, que es cuando entran los egipcios a Israel, los israelitas a Egipto. Los israelitas entraron a Egipto con la dinastía 12, más o menos en el año 1900 a.C. En ese entonces Egipto era una potencia y gracias, según las crónicas israelitas, a José desarrollan una economía muy, muy importante. De ahí al real, prácticamente mantienen su independencia. En el año 1450 a.C. viene el éxodo, donde sufren con la dinastía 18, donde sufren una derrota considerable y de ahí no se van a poder reponer prácticamente nunca. Finalmente, los persas en el año 500 conquistan Egipto, derrotan a los egipcios y forman las dinastías 16 y la 17, y luego en el año 300 a.C. los macedónicos forman la dinastía ptolomeica, o sea, de los macedónicos o griegos. Egipto fue un muy importante productor de grano, siempre estuvo codiciado por muchos pueblos, por esa capacidad fértil que tiene a lo largo del río Nilo y en medio de desiertos. Entonces, la cultura egipcia es hasta la fecha fascinante, nos ha dejado las pirámides, sus jeroglíficos, su historia, y es una historia que vale la pena. El otro pueblo camítico que habría que comentar es el pueblo fenicio, o el pueblo cananeo. Los pueblos cananeos, después de que son arrasados por los israelitas en el año 1400 a.C., sobreviven en Sidón y en Tiro, y desarrollan la cultura fenicia, que se extiende por el mar Mediterráneo desde el año 1000, forman Cartago en la costa norte de África, fundan Cartagena en España, tienen bases en Sicilia y en todo el Mediterráneo, especialmente en Albania, es donde más se establecen los fenicios. El haplogrupo fenicio es el E1B1. Este es muy importante porque hay prácticamente el 10%, el 15% de la población mediterránea de Europa es de origen fenicio. Bueno, pues vamos a ver la siguiente cultura, que son las culturas jafetíticas o descendientes de Jafet. Pasaremos a analizar la descendencia de Jafet. La descendencia de Jafet actualmente es un poquito más del 50% de la población mundial. ¿Qué importancia tiene esto? Es enorme. Vamos a ver los haplogrupos más importantes. El primer haplogrupo importante es el N. Bueno, antes el M y el S que se instalaron en Papúa Nueva Guinea, ¿sí? Con los lenguajes papuanos, y el LT que pues nunca desarrollaron más una cultura dominante, que estuvieron por Pakistán y de ahí se distribuyeron por parte del mundo, pero son minoritarios en todos lados. El grupo más importante, bueno, los grupos importantes son el N. El N es el grupo que formó la familia lingüística urálica. La familia lingüística urálica se estableció
sobre todo en la zona de los Urales, y de ahí se distribuyó por diferentes zonas del mundo, principalmente en 3 grandes familias: la familia yucagírica, la familia mongólica y la familia túrquica. La familia yucagírica llegó hasta Finlandia, son los fineses, y sobre todo se instalaron en Siberia. La familia mongólica, fundamentalmente en Mongolia y Manchuria, formaron del siglo XIII, el gran imperio mongólico, y la familia túrquica, formada por turcos y tártaros, finalmente formaron el imperio otomano a finales desde el siglo XIII-XIV de nuestra era. Bueno, esos son los principales del grupo N. El grupo O tiene dos subgrupos. El grupo O1, que se estableció en Indochina y en toda Oceanía, sobre todo en la Polinesia, llegando hasta Hawái, y inclusive hasta Madagascar, porque eran grandes navegantes. Ellos colonizaron toda esa zona, y su familia lingüística es la áustrica, ¿sí? Con todos los pueblos que son de Tailandia, Vietnam, Malasia, etcétera, etcétera, y polinesios. Finalmente, el grupo O2, que son los sino-tibetanos, que partieron a Birmania, hacia el oriente, y hacia China. En el Tíbet y China son principalmente el grupo Han, es el grupo mandarín, la lengua mandarín es la más importante de este haplogrupo, y se instaló hasta Corea, llegó hasta Japón, y pues como migrantes han llegado a muchas partes del mundo, pero como imperio, pues formaron el famoso imperio chino, y todavía sigue estando presente. Y finalmente tenemos el grupo P. El grupo P da lugar al grupo Q, que son los más aventureros de todos. El grupo Q se va a Siberia Oriental, y de ahí logra pasar en tiempos todavía de época glaciar, logra pasar a América, y ahí forma las 6 grandes familias lingüísticas americanas: la autoazteca, la maya penutí, ¿sí? Que son los mayenses, la andina, la yecpano caribe, la chipchapáes, ¿sí? Y todos los lenguajes sioux. Entonces tenemos nosotros realmente el grupo Q se llegó a América y se estableció por todos lados. Y el grupo R son los indoeuropeos. Estos fueron los que formaron los grandes imperios de la antigüedad y siguen todavía dominando el mundo principalmente. El grupo R2, que va hacia la India y forma la familia brahmánica. El grupo R1A, que son los eslavos, actualmente los polacos, el imperio ruso, los serbios, los croatas, ¿no? Los búlgaros y los checoslovacos. Y el grupo R1B, que empieza en Anatolia con los hititas y de ahí se distribuye por toda Europa, y forma el grupo celta, los germanos, los godos, y finalmente los itálicos, los griegos. Forma el imperio griego, el imperio romano, el imperio persa, por supuesto en Irán, y pues hasta la fecha siguen dominando. Es importante señalar que el R1B es el grupo más extendido, dominante en el mundo actualmente, y prácticamente salió de Irán y se fue por Anatolia. Hay un grupo R1B que se fue hacia el oriente, que son los tocarios, allá en la zona occidental de China. Bueno, esta es la historia muy rápida de los pueblos descendientes de Jafet y de todos los pueblos del mundo. Todos tienen 3 raíces: la raíz camita, la raíz semita y la raíz jafetita. Actualmente existe una mezcla entre todos los pueblos, no hay ningún pueblo puro.
todos los pueblos están mezclados, pero sí hay mayoría claramente de algunos haplogrupos y en algunas familias lingüísticas. Hay que recordar que hay una similitud grande entre haplogrupo del cromosoma Y la familia lingüística. Pues hasta aquí llegamos con esta demostración de que hubo 3 familias clánicas de las cuales desciende toda la humanidad, con sus 25 familias lingüísticas que ahora reconocemos. Hay muchas lenguas o familias lingüísticas que pudieron desaparecer, como pasó con los LT, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Concluyo este capítulo con la perfecta coincidencia entre los 3 grupos clánicos, sus descendencias, sus haplogrupos, sus familias lingüísticas, su historia cultural, su expansión por el mundo a partir del diluvio universal. Calculamos entonces que el diluvio universal fue al final del 4º milenio antes de Cristo, que hubo una época de hielo que se extendió hasta el 2600 antes de Cristo, pero que para el final de esa época de hielo ya toda la población estaba en todos lados. La tierra se había dividido por la subida del agua marina y entonces quedaron aisladas muchas islas, pero hubo grandes navegantes que las cruzaron, como los polinesios. Por supuesto, todos los del Mediterráneo, a través del Mediterráneo, hicieron grandes avances marítimos, especialmente los fenicios, que lo heredaron después a los romanos, a los griegos, a los turcos, etcétera, etcétera. Podemos decir que el mundo tiene prácticamente de la nueva reconformación 5.000 años. Esos 5.000 años han sido riquísimos en historia. Una población demográfica enorme, hay un crecimiento poblacional acelerado al principio y luego, por supuesto, mucho más modesto, un crecimiento, digamos, de 0.17% anual a partir de más o menos del año 2600 a.C., y de ahí a la fecha volvió a crecer la población con la revolución industrial a una tasa más o menos de 2% anual. ¿Es posible repoblar el mundo con 8 personas? Sí. ¿Es posible destruir el mundo? Sí. Pero nuestra fe nos dice que no va a ser por el agua. La inundación global ya se dio. Lo que viene ahora es un momento diferente. Bueno, vamos a seguir reconstruyendo pues este milagro de los salvados en el arca, de la gente que se salvó en el arca. Y entonces haré mi capítulo conclusivo en el siguiente video. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen dudas pueden comunicarse con un servidor. Muchas gracias y a sus órdenes.